Y aprovecho, Pati, además de agregar otra información de último minuto, porque Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, el presidente del Parlamento, dijo que está en marcha la liberación de un número importante de presos políticos venezolanos y extranjeros. Es un anuncio todavía preliminar, donde seguramente ahí a lo largo del día vamos a ir conociendo los detalles, pero que era una de las exigencias que estaba planteando ahora la oposición respecto a qué es lo que viene a partir de ahora. Donde... Pero un dato súper importante que estás mencionando, que eso también refleja que tiene que existir una presión de Estados Unidos para que se liberen esos presos políticos. Vamos a ver quiénes son, pero es una de las principales demandas que tiene la oposición en Venezuela, ¿no? Sí, él dio un discurso donde dijo: el gobierno bolivariano, junto a las instituciones del Estado, ha decidido la puesta en libertad de un número importante de personas venezolanas y extranjeras, y estos procesos de excarcelación están ocurriendo desde este mismo momento. Considérese este gesto del gobierno bolivariano de amplia intención de búsqueda de la paz como el aporte que todas y todos debemos hacer para lograr que nuestra república continúe su vida pacífica y en búsqueda de la prosperidad. Una información que está en desarrollo, vamos a tener seguramente reacciones más adelante, pero les cuento mientras tanto que Donald Trump, en la entrevista que yo les mencionaba que había dado al New York Times, dijo que su administración va a mantener el control sobre Venezuela durante un periodo largo de tiempo. Aquí nuevamente no fijó ninguna fecha, ningún calendario para la transición. Dijo sí que podría ser más largo que 6 meses o un año. Incluso llegó a decir que todo eso podría durar años. Y quien también habló sobre eso fue el secretario de Estado Marco Rubio, que expuso ante el Congreso 3 fases para el plan que tiene Estados Unidos para avanzar hacia la transición, pero que son fases, la verdad, bien generales. La primera tiene relación con la estabilización, donde ahí mencionó qué es lo que va a pasar también con el petróleo, con este acuerdo en el que Estados Unidos va a tomar entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para después venderlos a precio de mercado, y que va a controlar ahí después la distribución de esos ingresos. Y ayer además por primera vez hablaron desde PDVSA, desde la empresa estatal de Petróleos de Venezuela, donde confirmaron que efectivamente hubo un proceso de negociación con Estados Unidos para la venta de petróleo. Después hay una segunda fase en la que se habla de la recuperación, que lo que buscan es poder garantizar que las empresas, no solo de Estados Unidos, sino que también de otros países, puedan tener acceso al mercado venezolano. Y ahí se hablaba además de lo que ya comentábamos recién, de la liberación de los presos políticos. Y como última etapa mencionó la de transición, que claro, ahí tal vez estas 3 fases se pueden topar entre sí en distintos momentos, pero todo esto sin ningún cronograma establecido. Y habló además Delcy Rodríguez, porque Donald Trump ya había dicho en esta misma entrevista que ella les está dando todo lo que consideran necesario. Y Delcy Rodríguez dijo que Venezuela está abierta a la cooperación económica. Tenemos esas palabras, revisemos qué fue lo que dijo. Venezuela está abierta a relaciones energéticas donde todas las partes estén beneficiadas, donde la cooperación económica esté muy bien determinada en contratos comerciales. Venezuela tiene una de las reservas petroleras más grandes del planeta. Esos recursos deben estar al servicio del desarrollo nacional y deben estar también al servicio del desarrollo de otros países del mundo. Menos hasta ayer no había habido ningún pronunciamiento ni de las autoridades venezolanas ni tampoco de la empresa estatal PDVSA sobre este acuerdo con el gobierno estadounidense, pero ayer ya hubo declaraciones haciendo alusión a las últimas conversaciones con las que han entablado junto a Estados Unidos. Y quien habló también es Diosdado Cabello, el ministro del Interior. Él tiene un programa en la televisión estatal de Venezuela, un programa que se llama
con el mazo dando, donde dijo que hasta el momento... que, entre comillas, no se ha suspendido, todo eso sigue todo tal eso como sigue. Ha sido toda la vida, ¿no? Exactamente, claro. como si nada hubiera pasado. Pero ahí él hizo una actualización de las cifras que, según ellos, y esto todavía es algo que no se ha podido corroborar de manera independiente, pero él está hablando de por lo menos 100 muertos del ataque de Estados Unidos y una cantidad similar de personas heridas en un ataque que dijo que entre las personas fallecidas hay personas que no tenían nada que ver con el conflicto. Habló de civiles, de mujeres que estaban en sus casas. Tenemos también ahí un extracto de las declaraciones de Diosdado Cabello en su programa de televisión para que pasemos a escuchar. Venezuela fue víctima de un ataque bárbaro, artero, donde hasta ahora, y digo hasta ahora, hay 100 fallecidos, 100, y otra cantidad parecida de heridos. Terrible el ataque contra nuestro país. Eso es cierto, eso es una verdad, no lo va a tapar nadie. Esta es solo Venezuela fue... la primera información como de cifras oficiales, ¿no? Porque la otra vez Cuba había entregado algún detalle, él habla de 100, pero tampoco hay más datos certeros, concretos de si es esa o no la cifra. Sí, habían hablado desde Cuba de 32 víctimas, después desde Venezuela salieron a decir que personas de ese país, eran 24 personas en total las que habían fallecido, lo cual sumando ahí da 56 víctimas, y ahora Diosdado Cabello amplía esa información, y que es algo que también desde Venezuela dijeron que desde la Fiscalía iban a investigar las muertes tanto de civiles como de militares en el último ataque del sábado. Trump nos sigue también dando otro material para comentar, porque mientras toda la atención está puesta en las acciones de Estados Unidos hacia Venezuela, retiró a Estados Unidos de distintas organizaciones internacionales, algunas de ellas que están relacionadas con Naciones Unidas. De hecho, la mitad de las 66 entidades en total de las que se retiró son de la ONU. Por ejemplo, la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que es donde han estado ahí enfocados todos los esfuerzos a nivel internacional que se han hecho para combatir la crisis climática, o también el panel intergubernamental sobre el cambio climático, que es la principal autoridad a nivel mundial en materia de ciencia, y entre las que no pertenecen a Naciones Unidas está el Foro Global contra el Terrorismo o el Instituto Panamericano de Historia y Geografía, que según Donald Trump promueven lo que ellos llaman una agenda woke. Pero desde la Casa Blanca salieron a decir que son entidades que no sirven a los intereses estadounidenses y que promueven agendas ineficaces u hostiles, que es la narrativa que desde hace tiempo han querido reforzar desde Estados Unidos, que recordemos que ya durante su primer mandato había retirado a su país del Acuerdo Climático de París y también de otros organismos de Naciones Unidas como la propia OMS, justo después de la pandemia de COVID-19.